Listo. Entonces, buenas noches, bienvenidos hoy, 10 de octubre del 2024, 6 y 10 de la tarde, a nuestra tutoría virtual de costos para la gerencia. Entonces, ya hicimos la presentación de todos los productos que tienen que entregar, que tienen que elaborar. Ya tienen calificados los que han entregado, están pendientes pues para que entreguen a tiempo los que hacen falta. Entonces, mirando en el curso, vamos a compartir aquí el curso. Aquí está. Entonces, revisando el tema del curso, pues ya tenemos eh, hechos todo lo que son los 5 productos que ustedes van a entregar. El producto 6 ya es el examen final. Y para eso, pues tienen ustedes un cuestionario de repaso. Y en ese cuestionario de repaso, para que ustedes puedan tenerlo ahí como para que se preparen para ese parcial, para ese examen final, está el cuestionario, pues hay preguntas, hay ejercicios para que ustedes practiquen. Pero al final, aquí al final de todos los ejercicios, eh, se hacen preguntas relacionadas con la proyección. Aquí está la proyección que dice elasticidad, bueno, ¿qué variable macroeconómica es la indicada en el incremento porcentual de las unidades a vender? ¿Qué es más recomendable al evaluar un proyecto? ¿A precios constantes o a precios variables? En la contratación de mano de obra, ¿qué tan conveniente es contratar personal a destajo? Para determinar el precio de venta utilizando un margen de utilidad, ¿cómo se define? Mediante un ejemplo práctico, explique qué es la inversión corriente o capital de trabajo. ¿Cuál es el máximo? Bueno, hay una serie de preguntitas aquí que es un valor presente neto, una tasa interna de retorno, una relación beneficio-costo, un periodo de recuperación de tanto tiempo, tantos años. Estas preguntas se pueden contestar, obviamente, conociendo lo que es la evaluación financiera de un proyecto y cómo se calcula la evaluación, cómo se establece, cómo se determina. Entonces, lo que vamos a mirar. Entonces, yo les voy a mostrar una plantilla en Excel que ustedes pueden diligenciar, un formato que ya viene con un ejemplo y un instructivo que hay para diligenciar esa plantilla. Pues obviamente yo les voy a explicar acá el proceso de cómo hacerla, cómo diligenciarla. Esta plantilla y este Excel que vamos a mirar a partir de este momento en las tutorías que nos quedan, las siguientes, les aclaro, esto no es que ustedes tengan que entregar ese producto. Escúchenme bien, quienes están aquí y quienes van a ver el video después. Esto que vamos a explicar no es para entregar, no es un producto que diga, ¿y cuáles son las pautas de ese producto, Luis Eduardo? No están porque no hay, no es para entregar, ¿ok? Pero sí para evaluar. En la evaluación final, en el examen, se harán preguntas relacionadas con este tema. Además, en esa evaluación que les voy a explicar, que vamos a mirar a partir de ahora, es importante que ustedes tengan, digamos, la tengan disponible para su plan de emprendimiento, que queremos evaluar el proyecto, saber si eso no es factible, si eso no es viable, si eso genera o no genera recursos, si se necesita más plata, bueno, en fin, según las condiciones que se determinen. Entonces, es importante esta plantilla que yo les facilito, es una plantilla que yo tengo hace mucho tiempo, ya ya aplicada, para que ustedes simplemente lo que hagan es pues trasladar las cifras de su plan de emprendimiento acá y puedan ahí como monitorear, revisar cómo va el proyecto, si les está siendo favorable, si les falta, les sobra, bueno, en fin, se puede hacer como, se ejercer como una especie de control, ¿ok? Entonces, con base en esto, vamos a mirar la plantilla, le voy a explicar y vuelvo y repito, preguntas que hay en el cuestionario no están vistas en los productos anteriores ni en los productos que han entregado, sino son preguntas relacionadas con estas plantillas y con esta aplicación. Y eso no me lo tienen, vuelvo y repito, porque surgen las dudas después. ¿Cuándo hay que entregar? No, no hay que entregar esa plantilla, no me la tienen que enviar, no es un producto para calificar, no señor. Es simplemente un ejemplo, una
una plantilla que la van a tener disponible para su aplicación, para su negocio, para su emprendimiento. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a mirar. Yo ya les subí aquí en el curso, aquí al final, en la unidad final, en la unidad número 5, 6. En la 6, que es el presupuesto final del examen, está el cuestionario. Aquí está la plantilla para proyección. Vamos a abrirla. Es una plantilla, es un archivo en Excel. Ahí está. Entonces, ustedes diligencian donde está ahí sombreado en color azulito. Esos son los datos. Ahorita las revisamos una por una. Aquí están en la parte inferior. Están las hojas o las pestañas que se necesitan diligenciar, tener la información de su plan, de su negocio, de su emprendimiento, para irlas colocando ahí y él le va haciendo la proyección. ¿Ok? Entonces son varias hojas que vamos a repasar. Yo les voy explicando hoja por hoja cómo hacerlo. Entonces tienen la plantilla, que quiere decir que está en blanco, está libre de información para que la empiecen a hacer. También les monté un ejemplo, que es el que vamos a repasar. Hay un ejemplo ya con información diligenciada. Aquí está, esa misma plantilla, ve, aquí ya viene con unas cantidades a vender, con unos insumos a utilizar, con un personal directo, ya está diligenciada. Entonces vamos a revisarla para ver qué es eso. Y también pueden encontrar ahí en el archivo de la página del curso, también pueden encontrar un instructivo, como una redacción que yo les hago, instructivo para el uso de los formatos de las proyecciones. Les voy diciendo una por una cómo es lo que les voy explicando acá. Ustedes lo van viendo reflejado ahí en la plantilla, perdón, en el instructivo. Entonces, como les quede fácil, si quieren mirar el instructivo y la diligenciando, obviamente cuando vienen o van a mirar los videos, van a ir repasando lo que les voy explicando y lo van aplicando para su emprendimiento. Entonces, aquí está todo el instructivo. Las páginas del instructivo son bastanticas, porque pues es diligenciar hoja por hoja hasta que al final llega el resultado en 17 páginas y ahí está el resultado final del proyecto. Entonces tienen ahí a la mano, tienen a su disposición la plantilla, está en blanco, el ejemplo de una proyección y el instructivo, cómo hacerla, qué significa, qué describir, pero lo más importante, antes de mirar el instructivo y que ustedes se pongan a leerlo, pues es entenderlo. Y la forma de entenderlo, no de aprenderlo, ya sabemos que se aprende cuando se hace. Si no lo han hecho, no se aprende, solo entiende. Entonces, entenderlo es pues estar aquí pendientes de la explicación y de lo que se va a ir comentando, se va a ir diciendo. Listo, entonces sin más preámbulos vamos a abrir el ejemplo que ya está diligenciado. Entonces en el ejemplo, como les digo, solamente pueden escribir donde está sombreado. Por fuera de donde está sombreado, donde están las celdas en color blanco, pues no pueden escribir nada porque está bloqueado. Yo les dejé todo bloqueado. ¿Con qué fin? Porque pues hay muchas celdas que tienen fórmulas y entonces si ustedes le cambian una fórmula, pues dañan la plantilla y no les va a dar los resultados de manera correcta. ¿Ok? Entonces yo les dejé protegido, o sea, no pueden escribir donde hayan fórmulas, pues las fórmulas las aplica el Excel automáticamente. Ustedes simplemente escriben los datos de su empresa, de su negocio, y él automáticamente les hace la fórmula, le aplica hace los resultados de cada una de las hojas. Muy bien, entonces lo primero es, pues, el nombre de una empresa. Aquí le coloqué empresa fabricante de sillas. Este es el ejemplo. Voy a hacer aquí dos tipos de productos, unas sillas universitarias y unos atriles. Y le escribí que por unidad. ¿Qué significa por unidad? Que vamos a vender sillas y atriles. ¿Podemos tener más productos? Sí. Podemos tener sillas, atriles, productos de madera, sillas, atriles, mesas, puertas en madera, ventanería en madera, comedores, juegos de alcoba, en fin, mesas de noche, lo que sea. Pero solo aquí como el ejemplo, dos productos. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Que ustedes también, si tienen un emprendimiento, no se pongan a escribir uno por uno todas las referencias o todos los productos, sino que los agrupen, porque cuanto más lo escriban en detalle,
más tienen que hacerle el proceso a cada uno, tienen que generarle los insumos a cada uno, la mano de obra de cada uno, los costos indirectos de cada uno, que sería el ideal, ¿no? Tenerlo muy en detalle, pero no se justifica. Entonces, cuando uno tiene muchas líneas, es decir, líneas quiere decir, no sé, por ejemplo, que vamos a vender o vamos a procesar o vamos a producir bisutería. Entonces voy a hacer cadenas y cadena corta, cadena larga, cadena no sé qué, anillos grandes, pequeños, medianos en un material, en el otro, candongas, pulseras. Entonces hay una referencia grande. Entonces habría una lista pues, demasiado extensa. Entonces, no, agruparlas. Entonces, decir, los productos candongas, los productos collares, los productos pulseras. Entonces, todo agrupado en una sola, que sabemos que, como ya lo vimos, no podemos sumar peras con manzanas, no podemos sumar una pulsera pequeña con una mediana y con una grande, a una pulsera de oro con una de plata, con una de cobre, con una de no sé qué, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí pueden agruparlos es que tengan una misma calidad o una misma condición. Entonces, si son pulseras y las pulseras van a ser, por ejemplo, pulseras de, no sé, de oro laminado me estoy inventando aquí, y de bronce combinado con plata, alguna cosa, pues separarlas, las de oro con laminado, separarlas con las de plata con lo que sea, con otra combinación. Y dentro de esas están todas las pequeñas, medianas, grandes, y no pulsera mediana de oro, pulsera grande de oro, pulsera pequeña de oro, pulsera no sé qué de oro, luego pulsera grande de plata combinada con no sé qué, pulsera mediana. No, entonces, cada una de esas, pues les va a hacer se les va a extender demasiado la lista y pues se van a complicar. Entonces, simplemente agruparlas en condiciones que tengan características similares. Ok, lo primero. Entonces, aquí definí yo dos productos, sillas universitarias y atriles. Un atril, sabemos que es un atril, ¿no es cierto? Un atril es un mueble, un estante que se coloca en los auditorios, en las salas en los salones de clase para que el profesor, el tutor y la persona que va a dictar en la charla tenga donde colocar sus documentos, su portátil, etcétera, ¿no? Eso es un atril. Un conferencista tenga donde colocar sus instructivos, ¿qué? Sí, su guía de lo que va a hacer, de lo que va a hablar, de lo que va a comentar. Eso es una atril. Y unas sillas universitarias en madera. Lo común es que se usan en madera. Listo. Entonces, ¿qué se va a escribir en lo primero? Aquí la cantidad de productos que voy a vender. Entonces, aquí ustedes leen cada una de las columnas. Esta columna B dice número de productos a vender, raya mes, o sea, por mes. Aquí, número de productos a vender, raya año, por año. Entonces, en rojo les escribí aquí datos solo en una columna. O escribo por mes o lo escribo por año, no escribir en los dos, en una sola. Entonces, ¿qué les queda más fácil? Entonces, aquí les puse el ejemplo. Uno, las sillas las coloqué por mes y los atriles los coloqué por año, pero perfectamente podrían haber sido ambos colocarlos en un mes o ambos en un año, las cantidades a vender. Pero eso, ¿cómo sabemos cuántas son? Precisamente de eso se trata, de poder hacer un estimativo. Vamos a estimar unas condiciones de venta del proyecto, del plan, del emprendimiento, a ver qué sucede. Si vendemos poquito, si vendemos mediano, si vendemos mucho. Entonces aquí mi recomendación es que se vayan bajitos. Dice, eso yo sé que se vende en cantidades, no, pero pues ponga la mitad o menos de la mitad de lo que usted aspira o pensaría, a ver qué pasa, a ver si el negocio funciona así, si le genera un buen resultado, un buen flujo de caja, una buena rentabilidad, un buen retorno. Eso es. Entonces, como estamos en proyección, en presupuesto, esto es el tema del presupuesto, y el presupuesto se compone, es una palabra que se divide en dos, pre, antes, y supuesto, un estimado. Entonces, es estimar antes de que sucedan las cosas, antes de que yo monte el negocio, ¿qué me va a pasar? Entonces, no, esperemos a ver, arranquemos, ¿no? Pues tenemos la oportunidad de mirar a ver qué va a suceder con el proyecto. Entonces las colocamos en un solo sitio. O 2.100 aquí en este caso al mes, y él automáticamente aquí dijo que eran 25.200 en el año. Lógico, 2.100 pues por 12 da 25.200 en el año. Aquí dijimos 560 en el año, pues quedan las 560.
en el año. Colocamos en el año, quedan las mismas del año, ¿no es cierto? Si hubiésemos colocado unos 560 para que nos hubiese dado lo mismo, habríamos escrito aquí 560 entre 12, habríamos colocado, bueno, pero no se pueden vender así 46,67 sillas, atriles. Siempre serán números enteros, números completos, ¿no? No vamos a poder vender partes de atriles o partes de sillas, sino números enteros, números completos. Entonces, por eso 46,67 que hubiese escrito al mes generan aquí las 560 o 47 que serían enteras, que serían 564. Entonces, escribiendo el dato solo en una columna, él automáticamente lo lleva a lo que es en el año. Muy bien, entonces esto no tiene problema y ustedes le definen a cada producto cuántas aspiraría a vender. Esto es en cantidad, esto no es en pesos. Esta primera parte, esta primera hoja, no está aquí nada en pesos. Ustedes ven, está todo es en cantidad. Entonces, total de unidades a vender en el primer año, tantas. Luego viene una columna que les dice número de días de inventario final de producto terminado. ¿Qué es esto? Cuando uno está en un proceso de producción, elaborando algo, pues normalmente las empresas producen una cantidad y salen a vender. Y les va a sobrar al final. Y eso que les sobra se llama inventario. Se producen 500 sillas y se vendieron 400. Nos quedaron 100 de inventario. Entonces las empresas, a no ser que produzcan sobre pedido, no hago sino 100 sillas porque me pidieron 100. Listo, entonces no tiene inventario, solamente hace el que les piden, pero eso no es el común. El común es que nos toca elaborar, sacar una producción y salir a comercializar, a vender, a ofrecer. Entonces nos va a quedar un inventario. Entonces este inventario no son 6 sillas y 12 atriles, esos son días, número de días. ¿Qué es esto? ¿Para cuántos días vamos a dejar inventario? Entonces aquí les puse un ejemplo. El primer caso dije, vamos a dejar sillas para 6 días y atriles para 12 días. ¿De qué depende en este número de días? El número de días depende de muchos factores. Uno, de la complejidad de elaborarlo. Si estamos hablando de producción, ahorita hablamos de comercialización, que es otro tema. Estoy haciendo producción, estamos elaborando sillas y elaborando atriles, los vamos a fabricar, los vamos a industrializar, a hacer. Entonces, ¿qué tan difícil es hacer el uno o el otro? Entonces decimos, sí, es más difícil hacer un atril o más difícil hacer una silla. Entonces, si es más difícil el uno que el otro, a ese que es más difícil hay que darle más días, que dejemos una producción para que nos alcance para tantos días. Eso quiere decir que si se parara la empresa, se dejara de producir, como yo le calculé unos días, me va a alcanzar para esos días el inventario. Sin hacer nada, ya tengo inventario para 6 días o para 12 días. Que eso pues no va a suceder de que la empresa paralice y diga no, paramos producción, pero sí podemos tener una eventualidad. Se dañó una máquina, no hubo energía en el sitio, las personas que estaban laborando no llegaron a trabajar, entonces hay un problema en la producción. Entonces no llegó la gente, no llegó y entonces se nos paró la producción. Y tenemos entonces la oportunidad de decir, ahí tenemos sillas y tenemos atriles para poder atender la demanda porque no podemos decir que no hay. No llegan a comprar, no, es que hoy no vino el operario. A mí qué me interesa si vino o no. Usted como productor tiene que ofrecerme, tiene que decirme que sí hay o que sí tiene disponibilidad. Entonces, un primer elemento para decir qué cantidades de inventario, qué número de días es ese, la dificultad. Cuanto más difícil, más días. Ahora, esos días no se trata de que sean 2 meses, no, tampoco es exagerado. 2 meses no vamos a escribir aquí dos. Si son 2 meses, no escribimos 2 días, no, porque son días. 2 meses escribiríamos 60, porque son días. Número de días serían 60 días. Eso es demasiado. Una producción de 60 días de inventario es muchísimo. Es decir, para la empresa, entonces mándenlo a vacaciones y saben que tienen ahí producción para 2 meses. En 2 meses pueden atender la clientela. Entonces son días así, pequeños, medianos, 6, 7, 15, mucho ya, dependiendo de la complejidad del producto. Otro elemento que podemos definir para esos días de inventario, que la empresa tenga donde almacenar, porque, por ejemplo,
Siempre como que no se me ocurre otro ejemplo. Estamos haciendo espuma para los colchones, para colchonetas, para espuma. Elaboramos la espuma, la cortamos de las dimensiones que sean. Y entonces ese uno dice, sí, la espuma, listo, eso no primero no se va a dañar. Bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Que no se nos dañe el producto. Y segundo, listo, dejemos espuma para, imagínense, ¿qué tal uno decir espuma para 10 días? Pues es casi que llenar una bodega, porque lo que ocupa es volumen, no tanto peso. Entonces también, que si dejamos muchos días de inventario, se tenga donde almacenarlo, porque, listo, dejamos ahí espuma para 10 días, ¿y dónde la va a colocar? Pues eso se ve ahí en la empresa, pues tendría que casi que tapar las máquinas o sacar las oficinas y dedicarlas a llenarlas de espuma, porque eso ocupa es volumen, no tanto peso. Que no se dañe, que no sea perecedero el producto, entonces no poder dejar ahí mucho inventario que se nos dañe, que se nos pierda, que la calidad se deteriore, en fin, que el clima lo afecte, bueno, tantas cosas que pueden llegar a suceder que afectan la calidad la presentación o la oportunidad de luego promocionar y vender el producto. Eso es, entonces son varios factores que inciden en decidir cuántos días. Eso estamos hablando si estamos elaborando, estamos produciendo algo. Ahora, puede ser que el negocio suyo no sea producir, sino comercializar. ¿Qué es comercializar? Comprar y vender, no va a producir. Compro y vendo lapiceros, compro y vendo estuches para gafas, compro y vendo lentes, compro y vendo sillas, compro y vendo puertas, compro y vendo celulares, compro y vendo computadores. Bueno, tantas cosas. Comprar y vender. Ahí los días de inventario que se van a definir es entonces cada cuántos días le va a comprar a esas personas. Voy a dar un inventario para 10 días, para 15 días, para 20 días. Es decir, voy a estar comprando el producto cada cuánto. Entonces va a depender la compra de si usted lo que está comprando es importado o se lo compra a un proveedor aquí en el país nacional o se lo compra a un proveedor local. Si es un proveedor aquí mismo en la ciudad, pues el inventario no necesita dejar mucho porque sabe que lo tiene aquí a la mano. Le hizo falta y enseguida lo llama, le timbra, le manda una consignación, mándeme y despachen. Pero si usted no necesita el inventario, es él el que lo tiene. Usted no incurre en ese costo de mantener un inventario. Si lo tiene acá. Si ya está en otra ciudad, pues ya le toca pensar. Listo, entonces viene de Medellín. Entonces ya no puedo decir, lo llamo hoy y me llega hoy, no. Entonces él tiene que preparar, despacharle y quién sabe cuánto se demora en llegarle. Y si es importado, pues peor aún, porque primero no le van a despachar en una importación, mándeme 2 equipos de cómputo, no, pues le sale muy costoso porque el transporte y el flete y la aduana y todo le sale a un costo alto, entonces le toca a uno comprar en mayores cantidades, entonces inventario para más tiempo. Eso en el caso de una comercialización, compra y venta. En el caso de un servicio, bueno, médico, un servicio de educación, de una institución de educación, un servicio de un restaurante, un servicio, bueno, médico, un servicio de venta de seguros, un servicio de fotocopias, un servicio de internet, un servicio de transporte, un servicio. Ahí no hay inventario. Normalmente los servicios, inventario, días de inventario cero. ¿No es cierto? Porque no, por ejemplo, si es de salud, no es que entonces citas médicas, bueno, supongamos que vamos a montar un consultorio y citas médicas, ¿cuántas vamos a atender? 100 citas médicas al mes, ¿cuántas dejamos de inventario? No, no es que señor, véndame una cita médica para dentro de 15 días, no, las citas médicas no se venden así, sino se programan para una fecha, entonces no hay un inventario. Inventario es que me vendan algo o un, un inventario de seguro de un almuerzo. Entonces dejo almuerzos hechos para venderlos dentro de 15 días. No, los almuerzos se van elaborando día a día, entonces no tenemos un inventario de almuerzos o de ventas de cosas, a no ser que sea comercialización, que es otra cosa, que sea en un restaurante que se compra y se vende gaseosa, se compra y se vende cerveza. Esa gaseosa, esa cerveza se está comprando con una periodicidad cada semana, entonces son 7 días. Número de días, 7 de gaseosa, 7 de cerveza, o de eso, 3 o 2, dependiendo de cada cuánto compre el producto. Pero servicio como tal, cero inventario. No hay inventario en las empresas o en las compañías de servicios.
Listo, con eso entonces él aquí, al darle los 6, voy a quitarle por ejemplo aquí los 6. Le quito los 6, entonces aquí me dijo que iba a vender 25.200 sillas y que iba a producir 25.200 sillas. Pero como no vamos a vender y a producir lo mismo, porque aquí sería cero inventario, que lo que se produce se vende todo, vea, se producen 25.200 sillas y se venden 25.200 sillas, sino que aquí nos dijimos que había un inventario de 6 días. Entonces ya con los 6 días al colocarle aquí, nos está diciendo, con 6 días de inventario se tienen que producir 25.627 sillas y usted va a vender 25.200. La diferencia, él las calcula, él las tiene allá, él saca la diferencia entre lo uno y lo otro, que serían 427 sillas, al restar 25.627 menos 25.200 son 427 sillas que alcanzan para 6 días. ¿Y qué son eso? Ese es el inventario de sillas. Aquí, para 12 días de atriles, voy a vender 560 y se van a producir 579, porque hay que producir más de lo que vendo para dejar el inventario. Entonces quiere decir que aquí la diferencia entre 579 y 560, que son 19 atriles alcanzan para 12 días. Entonces dice, aquí hay 19 atriles que se dejaron y alcanzan como para casi 2 semanas, porque eso fue lo que se le escribió aquí. Si hubiéramos dejado cero, también entonces nos quedan 560 a vender, 560 a producir, no habría inventario. Pero como sí le estamos dando unos días de inventario, entonces ahí nos genera, él automáticamente calcula, él hace aquí una operación, ahí la ven, una operación con días del año, bueno, etcétera. Listo. Luego hacia adelante, ¿qué nos pide? Lo que está en azul, lo que está en blanco, él automáticamente lo calcula. Luego nos dice porcentaje de incremento de las unidades a producir o a comprar en el segundo año. En el siguiente, porcentaje de incremento de las unidades a producir en el tercero y así sucesivamente. Porcentaje de incremento de las unidades a producir en el cuarto y en el quinto año. Entonces, estos porcentajes que yo escribí aquí a manera de ejemplo, 4%, 3%, 2%, 0, para las sillas, 1, 20, 1, 2 y 0 para los atriles, es en cuánto creería, pensaría, estimaría que se va a aumentar la venta de su producto. No estoy hablando en pesos, estamos hablando en cantidades. Entonces no es que diga, según la inflación, no, porque aquí no hay pesos. La inflación funciona para valores, para pesos. Aquí no son pesos, no son valores, son cantidades de sillas, cantidades de atriles. ¿Cuánto se va a incrementar la cantidad? Eso no lo sabemos, pues póngale una cifra. Diga, ¿qué pasaría si se incrementan las cantidades a vender en el tanto por ciento? Ustedes ven que son cifras bajitas, 4% lo máximo, 3, 2, 1. Ese es el crecimiento normal en cantidades, no en el precio. El precio está afectado es por inflación, que eso es otra cosa. Aquí son las cantidades que vamos a vender de cada producto, de cada línea. Y los incrementos de cantidades son de ese estilo, son pequeños, no son del 10, del 15, del 20% de un año a otro. Ni se lo crean, ni se lo imaginen, ni lo proyecten así, porque así no funciona. Así no es. Que nos vaya bien, bueno, pero lo estimamos bajito, normal. No es que sea pesimista, es aterrizado, es lo real, para que después no nos llevemos sorpresas. Es que yo le puse aquí que iba a aumentar el 15% y entonces cuando hice el ejercicio y el trabajo, no, eso no aumentó sino el 1, ¿ve? Entonces se le va a caer toda la proyección. Usted va a decir, no, así con el 1 de aumento que usted está teniendo no va a tener un resultado muy favorable, ¿ve? Entonces es mejor aterrizar las cifras, tenerlas muy bien en nuestro radar de lo que sea estimado que realmente uno piense que se va a cumplir. Aquí no hay una bolita de cristal que me diga cuánto, ¿no? Por eso se llama proyección, por eso se llama presupuesto, por eso se llama estimación. Entonces, ¿qué hice yo acá? Aquí una la proyecté aquí como ejemplo, que aumentara bastante al comienzo y luego fuera disminuyendo, el 3, el 2 y aquí cero. En el último año que le coloqué el cero, que se acostumbra y es conveniente, no quiere decir que no voy a vender nada, no, aquí lo que quiere decir es que va a vender, mire, las mismas cantidades del año 4 van a ser las del año 5. 27.543 iban a producir, vender en el año 4, esas mismas va a vender en el siguiente. 584 atriles en el cuarto año
va a vender esos 584 también en el quinto. Y esto no es malo. Ojalá las empresas por lo menos vendan las mismas cantidades, no los pesos. Los pesos aumentan porque el precio cambia, pero la cantidad no. Ahí, por ejemplo, en la UIS o en las universidades que ustedes saben y en los colegios, cada vez menos estudiantes. Esas son las cantidades. ¿Cuánto está aumentando la cantidad nueva de estudiantes? Muy poquito. Las condiciones son cada vez más complicadas, más difíciles económicamente, socialmente y de todo. Y la gente ya no quiere estudiar, es la verdad. Entonces, el aumento en cantidades es pequeño, en cantidad de estudiantes. El precio de la matrícula, sí, cada año lo suben o cada semestre. Bueno, entonces aumenta. Pero aquí no estamos en precio, estamos en cantidad. Entonces, que una universidad, que un colegio mantenga por lo menos la misma cantidad de estudiantes de un semestre a otro, de un año a otro, 0%. Estoy diciendo, no es que no tenga estudiantes, que los mismos que estaban o entraron en el año pasado ingresen este año. Entonces, que sea como igual. Y con eso ya hay una sostenibilidad. En las empresas lo mismo, que por lo menos vendan las mismas cantidades que vendió un año anterior. Con eso no está creciendo, no está creciendo, sino aumentando precio. Y las ventas son mayores. Cuando miren ventas, vea, vendimos más en pesos, sí, pero no porque vendieron más joyas o más pulseras o más lo que sea, sino porque el precio usted lo aumentó. Entonces, obvio, las ventas, el valor de ventas se incrementó. Entonces, recomendable, cifras aterrizaditas, bajitas, y en el último año dejar cero, que eso no es problema. ¿Qué pasaría? Incluso en los dos últimos años, cuarto y quinto, ponerle 0%. ¿Qué pasaría el proyecto a mi negocio si no, si yo vendo exactamente lo mismo? Que sería pues ya no un triunfo, pero sí por lo menos una realidad. Muy bien. Y así para cada uno de los productos. Aquí como no tenemos sino dos, las sillas y los atriles, por eso les decía, no se amplíen demasiado. Tampoco es que sean dejen dos, ¿no? Van a hacer ustedes de acuerdo con lo que tengan previsto, lo que les llame la atención o lo que tengan de pensado hacer como emprendimiento. Insumos, luego bien vamos a la siguiente hojita. Insumos. En la hoja de insumos, ¿qué tenemos? Vuelven a aparecer aquí. Primer año, sillas, y aquí bajando, aquí ya no están hacia la derecha, bajando, atriles. Entonces, ¿qué nos dice? Y si hubiésemos más productos, aquí nos seguíamos bajando y aquí existiría otro. Mesas, aquí existiría puertas y así. Cada uno de los productos que escribimos en la primera hoja nos va a seguir apareciendo aquí en la hojita de insumos, pero ya hacia abajo. ¿Y qué nos dicen sillas? Nos dice aquí insumos utilizados. Como estamos fabricando las sillas, entonces, ¿qué necesitamos para hacer una silla? Mire, madera, pintura, tubos, varilla, caucho, remaches, tornillos, laca. No estoy hablando de la mano de obra, ni del vendedor, ni de la secretaria, ni de personas. Aquí no hay ninguna persona. Insumos, dice la hojita aquí, dice el título. O sea, materia prima para hacerla. Mire todo lo que salió. Pueden salir más, pueden salir menos, ya ustedes definen. Majamos, atriles, ese es más sencillo de hacer. Madera, pintura y laca. Ni siquiera le puse cauchos. Podríamos colocarle cauchos. Esto es un ejemplo, simplemente para que ustedes lo vean. Listo, entonces definimos qué necesitamos de insumos para hacerlo. Ahorita miramos cuando es comercialización. Entonces, lo que se necesita. Ahora viene, ¿en qué unidad de medida lo va a costear? La madera la podemos medir en metros cúbicos, en pies cúbicos, en decámetros, unidades de longitud o de volumen, como quieran. La pintura en galones. Podíamos haberla definido en cuartos, en litros, en cuñetes. Ya les digo qué va a pasar. El tubo en metros, medida longitudinal, metros, centímetros, pies, cualquier medida que consideremos. La varilla, lo mismo. Los cauchos, esos sí son por unidad o por caja o por docenas. Remaches, lo mismo. Tornillos, lo mismo, por cajas, por unidad, por docenas. Y la laca, para después de la pintura, darle el acabado. También lo podemos medir en galones, en cuartos, en cuñetes, en litros. Entonces, ¿de qué depende que le defina metros, galones, unidades? Que según lo que usted escriba acá, así lo va a costear y lo va a utilizar. O sea, se tiene que mirar lo que le quede más fácil de identificar. Como todo esto es estimado, es proyectado, es como para establecer
cómo se va a comportar el proyecto, entonces lo miden. Dice, la madera la colocamos en metros cúbicos, quiere decir que aquí tengo que colocarle el costo de un metro, como dijimos metros cúbicos, ¿cuánto me cuesta un metro cúbico de madera? Si hubiésemos colocado acá decámetros, cambiaría el valor, porque aquí el valor debería ser costo de un decámetro cúbico de madera. Si hubiese sido en pies cúbicos, cambia la unidad de medida, cambiará el precio. Pero asimismo el consumo. Entonces, como dijimos metros cúbicos, aquí me dice cuántos metros cúbicos, porque eso fue lo que le escribimos aquí. ¿Cuántos metros cúbicos de madera se necesitan en una silla? Pues obvio, ni un metro cúbico, porque eso sería demasiado, ¿no? Una silla universitaria es solamente la tapa, el asiento y el espaldar, lo que va en madera. Entonces, ¿eso cuánto es? No, esos son como punto 50. ¿Cómo se establece eso? Entonces, pues aquí nos toca también, pues por eso les decía, tener como un dato, tener una información, un estimado. Entre más real, más exacto, pues mejor. No lo tenemos, entonces nos toca como idearnos, pensarlo, mirar a ver cuánto podría llegar a ser. Entonces aquí yo dije 0,28. ¿0,28 qué? Entonces, ¿esto cómo salió 0,28? Pues que no se van sino 0,28 metros cúbicos, que sería, mide uno, por ejemplo, la tapa del pupitre, de la silla, la tapa de la silla universitaria, ahí donde coloca uno el cuaderno, etcétera. Eso mide cuánto por cuánto, tantos metros, no alcanza ni a tantos centímetros, cuánto mide el asiento, cuánto mide el espaldar. Se suma eso y dice, en madera se van tantos metros cúbicos. Entonces se gastaron 0,28 metros cúbicos, que es multiplicar largo por ancho por alto, en metros. Entonces, si no me dicen, no, me sale muy complicado hacerlo en metros cúbicos, mejor en centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos centímetros? Porque acuérdense que los metros son 100 centímetros. Uno mide en centímetros, mide 15 centímetros, 20 centímetros, sería 0,15, 0,20. Eso multiplicado, ¿cuánto nos genera en metros cúbicos? En términos de metros cúbicos. Si fuera en centímetros, serían 15 por 20, por tanto, pero también aquí, ¿cuánto nos cuesta un centímetro cúbico? Sería mucho menos el costo. Aquí es un metro cúbico de madera. Entonces, lo que le quede a uno más fácil, la unidad de medida, tanto para el costo como para lo que se va a utilizar. La pintura, si la mido en galones, entonces aquí tengo que escribir en costo cuánto es el costo de un galón de pintura. Costo de un galón de pintura. ¿Y cuántos galones de pintura se utilizan en una silla? Pues ni un galón. Uno diría un cuarto de galón, entonces sería un cuarto, sería 0,25. Uno escribiría, ¿cómo escribo aquí un cuarto? Pues escribe igual 1/4, un cuarto, igual 1/4, serían 0,25 galones. Pero no es un 0,25, aquí lo establecimos en 0,12 galones. ¿Y cuánto es 0,12 galones? Sería un octavo o un 16avo o un décimo, bueno, según la unidad, según lo que nos quede fácil. Si no lo hubiésemos escrito en galones, sino en cuartos de pintura, entonces aquí era el costo cambia, porque ya no es el costo de un galón, sino de un cuarto. Y un cuarto de pintura, pues no va a valer 40.000 pesos, vale muchísimo menos. Y aquí, ¿cuántos cuartos? Ya no serían cuántos galones, sino cuántos cuartos de pintura se lleva una silla. Entonces dirían, no, medio cuarto. Entonces aquí ya no sería 0,12, sino medio cuarto, pues igual a 1/2. Medio, 1/2 sería 0,5 cuartos, pero aquí tendría costo de un cuarto de pintura y aquí sería la unidad de medida cuartos. Y así por el estilo con lo demás. El tubo lo podíamos medir en metros o en centímetros. Los cauchos, aquí los medimos por unidad. Cada caucho, ¿cuánto cuesta? 465 pesos cada caucho. ¿Y cuántos cauchos tiene la silla? Pues las cuatro patas, cuatro cauchos. ¿Cuántos remaches? Los medimos por unidad. ¿Cuántos tornillos? ¿A cómo por unidad? ¿Y cuántos tornillos? ¿Cuántos remaches? Según la unidad, le damos precio por esa unidad y cantidad que se van a requerir. Perfectamente los cauchos o los tornillos podríamos haber escrito aquí, pues se complicaría uno. Tornillos, caja. Entonces, ¿cuánto vale una caja de tornillos? Pues mucho más. ¿Pero cuántas cajas utiliza? Pues ni una. Imagínense, 6 tornillos y la caja trae como 500, entonces aquí sería 6 de 500, 6 sobre 500 tornillos. Sería 0,01 cajas, pero aquí cambiaríamos el costo de unidad a caja. Entonces, ¿cuánto cuesta una caja de tornillos? Costo, y aquí es la unidad caja.
Entonces, dependiendo, vuelvo y repito, esto queda muy abierto para que ustedes, dependiendo lo que les quede fácil. La unidad de medida, para que establezcan ese costo por unidad de medida y qué cantidad de esa unidad de medida para uno solo. No es aquí para todas las sillas ni para todos los productos, para una sola silla, cuántos tornillos para una sola silla, cuántos cauchos para una sola silla, cuánto remache, cuánta madera, cuánta pintura, etcétera. Lo mismo en el atril, la madera, la pintura y la laca. ¿Cómo lo voy a medir? ¿Qué costo tiene esta unidad y cuánto de metros cúbicos para hacer un atril? ¿Cuánto de pintura en galones para hacer un atril? ¿Y cuánto de laca en galones para hacer un atril? Pues ni siquiera un galón, sería demasiado. Cuando es comercialización, muy fácil. Estoy comprando y vendiendo estuches para gafas, cachuchas. Entonces aquí en el producto escribí productos, cachucha, cachucha mediana, cachucha grande, cachucha pequeña, cachucha con, ¿cómo se llama? Con estampado, una sin estampado, cachucha tipo, bueno, tipo sombrero, tipo protector, bueno, lo que sea. Entonces, diferentes líneas aquí en insumos. Entonces, como no las vamos a fabricar, no vamos a decir la tela, el hilo, no, no estamos fabricando, estamos es comprando y vendiendo cachuchas. Entonces, aquí simplemente nos aparece cachucha tipo, tipo formal, bien elegantica. Entonces aquí, insumos, cachucha tipo la misma. No hay insumos, sino que es el mismo producto. Unidad de medida, unidad por unidad. ¿Cuánto la vamos a comprar? Entonces el señor que nos va, a quien le vamos a comprar las cachuchas, nos las vende en 100 pesos. ¿Y cuántas se consumen? Pues una. Entonces, a 100 pesos cada cachucha lo que le compramos al Señor. Entonces, es muy fácil, porque aquí ya no necesitamos que el hilo, que la tela, que el cierre, que el estampado, que no sé qué. No, cuando se fabrican, sí nos toca hacerle todo el proceso. Cuando se compran y se venden, solamente el producto. Entonces, siempre va a ser la unidad de medida, y a cómo las compran, no a cómo las venden, a cómo se las va a comprar al señor o a la persona que le va a proveer para usted después venderla. Y aquí no hay que mirar, ¿y cuánto consumo? No, pues una cachucha. Costo de una cachucha, aquí está el costo de una cachucha que usted va a comprar y a vender. Debajo estará la cachucha ya informal, la cachucha con matachitos, con bordados, con, bueno, no sé. Entonces, una cantidad y a cómo nos cuesta de cantidad una. Él al final, entonces, cuando se hace este ejercicio aquí en la hoja de insumos, aquí al final a la derecha, bueno, esto lo hacen aquí para cada producto. Cada producto va a tener sus insumos, ahí están hacia abajo. Aquí solamente tenemos dos productos. Y luego aquí, en la parte superior derecha, aquí nos saca ya en cuánto van los insumos para las sillas y los insumos para el atril. Nos dice en el segundo año, el costo por unitario es que la silla universitaria en insumos, en materias primas, nos está costando 40.000 pesos y los atriles 39.000. Tercer año, 40.000 y 39.000. Cuarto año, lo mismo. Y quinto año, lo mismo. ¿Cómo así? ¿Pero esto qué es? ¿Y esto por qué así todo igual? Sí, porque en las proyecciones, en la evaluación, en la estimación de un proyecto, no se acostumbra a que se aumente precios. Sabemos que el precio cada año cambia, que ya la laca, la pintura, el tubo, todo lo que vimos de un año a otro sube de precio. Entonces aquí también debería subir el precio, el costo de esos insumos. Esa sería la realidad del negocio. Pero aquí estamos es evaluando el proyecto. Y evaluar el proyecto implica que no es conveniente aplicarle aumento de precios. Dirán ustedes, pero entonces eso queda muy extraño porque es imposible que nos vaya a costar siempre lo mismo. No, yo vuelvo y repito, cada año vale más, claro que sí. Por inflación, cada año los precios de los productos suben, eso es inflación, subida en los precios. Entonces, esto no es que estemos haciendo, no digo yo la realidad, porque esto es la realidad o la estimación de un proyecto, pero es la forma de evaluar el proyecto. Si lo hacemos con aumento de inflación, que es una de las preguntas que está allá, se denominan evaluación a precios corrientes. Si lo hacemos sin aumento de inflación, como está aquí, 40.000 el precio, el costo
de las sillas todos los años igual, y el atril 39.000, todos los años el mismo costo unitario de insumos, de materias primas. Esto se llama proyección a precios constantes. Entonces, proyección a precios constantes, que no estamos aumentándole precios, inflación. Proyección a precios corrientes o precios variables es que se aumenta el precio cada año. Vuelvo y repito, no es que no estemos diciendo que es que aquí no le vamos a aumentar el precio, no, la realidad es que se aumenta, pero para efectos de evaluar, de solo evaluar el proyecto, no se acostumbra, no es conveniente, no es recomendable hacer aumentos de precios por año. Lo dejamos todo a precios del primer año. Lo del costo del primer año se va a mantener igual en los 5. Eso no va a suceder en la realidad, pero para la evaluación sí es correcto hacerlo así, ¿ok? Entonces, para que se entienda. Entonces, constante, que no le estamos aumentando precio. Variable o corriente, que se le aumenta el precio de venta, el precio de costo y todo, como suele suceder. Pero es que si lo hacemos con aumento de precios, que es la realidad, lo que va a suceder en la vida real, no es que nos quede mal evaluado, sino que vamos a inflar la evaluación. Pues obviamente con mayores precios nos va a generar mayores ventas, porque las ventas se van a aumentar, pero por inflación. Y los costos pues también van a aumentar, obviamente. Y más utilidad y más flujo de caja. Entonces la evaluación del proyecto no es tan aterrizada, no es tan, no es tan real, no es que no sea real, puede ser real las dos cosas, con aumento o sin aumento de inflación pueden ser reales, pero simplemente es más recomendable sin aumento porque es más seguro de saber con exactitud si el proyecto nos va a funcionar o no. ¿Por qué y por qué lo de la inflación no se acostumbra a hacerlo? Porque, por ejemplo, ya vamos en septiembre de la inflación, que casi el 6%, y nos faltan todavía octubre, noviembre y diciembre, y no sabemos en cuánto va a ser, ni siquiera la inflación de este año, faltando 3 meses. Y aquí sería la inflación del segundo año, la del tercero, la del cuarto y la del quinto año. Entonces, primero, es una cifra que es ahí, como se dice, adivinando qué va a pasar con la inflación, en cuánto va a ser el aumento. No se sabe. Entonces, ahí empezamos de una vez mal a colocar ahí unas cifras de aumentos en inflación que no se sabe si sean correctos, pero lo que afecta más el aumentarle con inflación es que con esos aumentos, vuelvo y repito, aumentamos el precio de venta, aumentamos el valor de venta, se nos aumentan las utilidades, se nos aumenta el flujo de caja y entonces, ¿qué sucede? Que pues la evaluación del proyecto no es correcta. Nos queda una evaluación de un proyecto inflada por efectos de inflación. Y esa inflación no nos va a reflejar la realidad o el tema, oiga, el proyecto sí sale. En cambio, si lo hacemos sin aumentos y nos sale viable, nos salió que es bien, ya estamos como más tranquilos y más seguros, tenemos ese colchón de seguridad. A ver, yo hice la proyección sin aumentarle precios al precio de venta, ni costos a los insumos, ni a la mano de obra. Y el proyecto me dice que genera muy buen resultado. Entonces, me da una tranquilidad mayor que si lo hubiésemos hecho con el aumento de precios. De todas maneras, aquí en esta segunda hoja, yo les dejé que aquí en esta parte de arriba podemos colocar esa tasa de inflación. Por eso la dejé aquí en blanco. Aquí ni siquiera dice cero ni nada, sino que no coloqué ningún dato. Pero si yo aquí le coloco inflación, supongamos para el año entrante inflación del 5, le coloco el 5%. Mire, él automáticamente aquí ya cambió. Los que estaban en 39 pasaron aquí a 41. Y que el año tercero que se siga bajando, 4,8. Voy a colocar una cifra. Entonces aquí ya cambió el precio. Entonces ya de 41.000 el costo del atril pasa a 42.000. Este quedó igual y quedó igual el cuarto y el quinto porque en el cuarto y el quinto no les he escrito ninguna inflación. Pero si le coloco alguna, 3 y 2, él automáticamente entonces cambia el costo de 42 a 44 y a 45 porque le estoy calculando, le estoy aplicando inflaciones. Entonces vuelvo y repito, si lo hiciéramos así, esta sería una proyección a precios corrientes, precios variables, que es una de las preguntas allá en el cuestionario. Le quitamos estos conceptos, ya lo expliqué por qué es lo recomendable, por qué no es conveniente hacerlo con estos aumentos. Y entonces ahí ya nos quedó no en cero, sino en blanco. No hay aumento de inflación y nos quedaron todos los costos iguales y esto es proyección a precios constantes.
y es mucho más técnico el análisis de eso. En la parte de abajo, estábamos en la parte de arriba que era el costo unitario. Aquí decía costo unitario de insumos por cada producto. ¿Cuánto nos cuesta hacer una silla en insumos? ¿Cuánto nos cuesta hacer una atril solo en insumos? En la parte de abajo ya aparecen unas cifras mucho más grandes y es el costo total de acuerdo con la producción. Entonces, ese costo que allá calculamos por una silla, aquí lo multiplica por la cantidad de sillas que vamos a producir cada año. Y aquí sí cambia. Aquí sí cambian los valores, pero no están cambiando los valores porque estamos aumentando el precio. El precio o el costo fue el mismo todos los años. Entonces, ¿qué es lo que hace que cambie? Pues que las cantidades de productos que vamos a producir cada año son diferentes. Empezábamos produciendo 25.600, pasamos a 26.200, a 27.000 y a 27.543. Entonces, sí íbamos aumentando las cantidades, por tanto, el costo multiplicado el mismo costo cada año, pero por cantidades cada vez superiores, pues hace que aumente el costo total de esos insumos. Y ahí nos queda entonces ya la proyección, tanto de las sillas como de los atriles, el costo. Y veamos por hoy finalmente el personal. En el personal directo, entonces aquí colocamos las personas que necesitamos para elaborar el producto. Ah, bueno, ya les dije que cuando era una empresa de comercio, simplemente escribir lo que iban a comprar y vender, el producto, unidad de medida, unidad, y cuánto nos cuesta cuando le vamos a comprar, y consumo por producto, uno, pues que estamos por cada gorra, por cada par de zapatos, lo que estemos comprando y vendiendo, cada lapicero, bueno, etcétera. Si son servicios, un servicio de, bueno, si es de seguros, de venta de, bueno, de minutos, de transporte. Yo presto el servicio de transporte en Bucaramanga. Entonces, ¿qué insumos necesito? Pues aquí sería la gasolina, más que las personas, la gasolina, el aceite, el mantenimiento del vehículo. Entonces, ¿qué insumos se requieren para que el carro, el vehículo se movilice? ¿Qué costo tendría de acuerdo con el servicio? Entonces, galones, si escribo galones de gasolina, entonces, ¿cuántos galones de gasolina para transportar una persona, imagínense? O transportar a un grupo, que el cupo vaya completo, tantas personas. Entonces, nos toca hacer cálculos de ese estilo, cuando es un servicio así. Cuando es un servicio médico, pues entonces aquí ya entrarían de insumos. Por ejemplo, si es un servicio de cirugía, ¿qué insumos son? Pues ahí va la anestesia, el alcohol, medicamentos, gasa, bueno, todo lo que se requiere en una cirugía, como insumos, no las personas. Y así por el estilo, lo que se necesita para elaborar, producir o prestar un servicio. En personal directo, las personas que van a producir, como estamos en producción, a producir lo que vamos a fabricar. Aquí no va ni el gerente, ni la secretaria, ni el contador, ni el vendedor. Mire, está ebanista, pintor, ensamblador y ayudantes. Las personas que se necesitan para producir, para elaborar las sillas y los atriles. Personal de una planta de fabricación de madera, en productos en madera. Un ebanista es un carpintero, un pintor, un ensamblador y un ayudante. Las cantidades de personas, esas las vamos a conocer haciéndole una prueba, que ya les voy a enseñar cómo se hace la prueba. Entonces, ahorita, por ejemplo, quitemos, acordémonos que son 6 ensambladores, vamos a quitarlos. No sabemos cuántos, no sabemos cuántos ensambladores. Escribimos ensamblador y aquí nos está preguntando cuántos necesita, cantidad, no tenemos ni idea. Sueldo, sí, le colocamos el sueldo promedio por persona. Entonces, a un ebanista se le van a pagar, yo esto lo hice en salarios mínimos, 1.000.000 tanto por el 1,85 más el auxilio de transporte, 1.000.000 tanto por 1,75 salarios, 1.000.000 tanto por 1,5 y un salario mínimo. Entonces, con base en el salario mínimo, entonces unas personas ganan solo el salario mínimo, otros ganan más del salario mínimo, con el auxilio, solamente el auxilio de transporte a quienes se les haya que reconocer. Entonces ustedes establecen unos costos por persona, no para todas, sino para una persona, ¿cuánto le pagaríamos? Y aquí en la parte siguiente, eso va aquí en azul, le escribimos el porcentaje de prestaciones. Les digo que entre 50 y 60, yo coloqué aquí 54, aquí qué van, las primas, las cesantías, los intereses, las vacaciones,
la aporte a la salud, a la pensión, ARL, caja de compensación, SENA, ICBF, todo lo que hay que liquidar, y creo que alguno de ustedes de pronto vio conmigo, mm, proyección y manejo de recursos, y ahí miramos la liquidación de las personas con todo el detalle. Entonces están las prestaciones. No vamos a hacer uno por uno, sino que le vamos a dar un porcentaje. Entonces quiere decir que a una persona que gana 1.300.000 le corresponden de prestaciones 54% más, que son 700.000, casi la mitad, más de la mitad. Y 700.000 que van aquí, primas, cesantías, vacaciones, mensual. No es que se le paguen, sino que ese es el costo de la empresa. Listo. Y aquí hacia la derecha, entonces él calcula aquí de acuerdo con el total del mes, cuántas personas, pues aquí ya dijimos que eran 3 personas, cada una tiene un sueldo de 2 millones y aparte de eso tiene prestaciones de 1.200.000, entonces él lo que hace aquí es sumar estos dos valores, 2 millones más 1 millón, suma aquí estos dos, da 3.500.000 y lo multiplica por 3 personas y eso dio los 10. Aquí sumó 1.300.000 más 700, sumó 2 millones y lo multiplica por 2 personas, dio 4 millones. Aquí lo multiplica por cero porque no le hemos escrito cuántas personas, pues aquí no está dando cero, ahorita lo revisamos. Ese es el que vamos a dejar ahí como para mirar. Y él con base en esto dice cuál es el costo por hora. Dice normalmente en horas trabajables antes de reforma laboral, son 24 horas al mes, entonces divide el costo de una persona sobre 24 horas al mes y dice esa persona por hora es un costo de 18.000, de 17.000, de 15.000, de 10.000 pesos por hora por persona. Y aquí es donde viene para poder establecer las cantidades de personas que necesitamos. Ahora nos aparecen aquí otra vez las sillas y aquí a la derecha los atriles. Si hubiese otro producto, aquí aparecería el otro. Mesas, puertas, ventanería, bueno, lo que sea. Todos los productos nos van a aparecer ahí hacia la derecha, cada uno de ellos. Ahora, ¿qué nos pide acá? Ahora nos pide cuál es el promedio en horas, dice aquí, horas, HRS, horas, por producto y por persona. ¿Qué quiere decir? Un ebanista, o sea, el carpintero, haciendo una silla, una solita, ¿cuánto tiempo utilizaría? Entonces yo aquí le coloqué .30 horas, horas. ¿Y cómo sabe .30 horas? Mire, entonces aquí lo que hice fue la operación de dividir los minutos entre los minutos por hora. Entonces dije, se gasta 18 minutos. Me inventé aquí un ejercicio. Se gasta el ebanista 18 minutos en una silla, haciéndole el corte, el diseño. Bueno, no es haciendo todo porque hay otro que la pinta, hay otro que la ensambla, hay otro que la lleva. Él, en su parte del manejo de la madera de la silla, se gasta 18 minutos por cada silla. Entonces no podemos escribir aquí 18, que estos son horas. Eso generaría una cifra astronómica. Aquí nos dijo promedio de minutos, sino de horas. Entonces, estos 18 los tenemos que convertir a horas. Entonces, si yo sé los minutos, pues coja los minutos que sabe, 18, dígale igual a 18 y divídalos entre los minutos que tiene una hora, entre 60. Como una regla de tres. Una hora tiene 60 minutos. ¿Cuántas horas son 18 minutos? Entonces, dividir 18 entre 60. Y nos dice, son .30, no minutos, esto no es medio minuto, ni .30 minutos, son .30 horas, que son el equivalente a 18 minutos. En el otro le dijimos que eran 12 minutos. Entonces convertimos los 12 minutos a horas. 12 sobre 60 y da .20. En el otro dijimos que eran más minutos. Estos .58 son como por minutos, por 60, serían 35 minutos. Entonces aquí dijimos 35 minutos sobre 60 minutos que tiene la hora. .58. Y este de .17 salió de dividir 10 minutos. Me gasto 10 minutos. ¿Quién se gasta 10 minutos aquí? El ayudante. Este era el ensamblador, este era el pintor, este era el ebanista. Pues el pintor gasta 12 minutos pintando una silla. El ebanista, 35 minutos. El ensamblador, 35 minutos ensamblándola, colocándole los tornillos, los remaches.
Y el ayudante gasta 10 minutos, igual, 10 minutos sobre 60 minutos de la hora, punto 17 minutos. Gasta 10 minutos el ayudante llevando la silla de un lado a otro, pasándola a la bodega, etc. Están entonces los tiempos definidos por producto y por persona para la silla. Esto mismo lo tenemos que hacer para el atril. En el atril le cambié algunos datos. Al señor que ensambla le puse más minutos, más horas, perdón, entonces son más minutos y aquí eran, si en este eran 18, quizás en este son 20 o punto 42, 6 por 2, 12, 25 minutos, al dividir 25 entre 60. Este no son 25 minutos, sino serían 15 entre 60. Este serían 12 minutos entre 60 y estos son 10 minutos entre 60. Estas son las horas por cada producto y por cada persona. Una sola persona haciendo sillas, una sola persona haciendo un atril. ¿Cuánto se gasta? En horas, convertido los minutos a horas. Entonces, listo. ¿Qué sucede? Como el ensamblador no sabemos cuántas personas son, entonces ya le dijimos cuánto se gastaba. El ensamblador se gasta haciendo sillas, se gasta 35 minutos en una silla y haciendo atriles se gasta 12 minutos, que son 2 por 6, 12 entre 60 da 0,20. Entonces hay unos tiempos que va a utilizar el ensamblador en una silla mucho más que en un atril, más fácil de ensamblar. La silla tiene más tornillos y bueno, más cosas. Entonces, ahora, ¿cuántas personas son? De acuerdo con la producción que tenemos. Entonces, aquí, como no sabemos cuántas, lo que hay que hacer es aquí una prueba y error. Empezar pues desde uno. ¿Qué pasa si utilizo un solo ensamblador? Digo uno. Entonces, ya calculo aquí todo. ¿Cómo sabemos si uno alcanza o no, o sobra? Entonces, nos vamos ahora aquí. Me voy a ir aquí al final. Aquí. Al final aquí de la hoja. Lo voy al final. Ahora sí. Me fui hasta la celda, mire, estoy en la celda CU, o sea, he pasado aquí para no irme así una hoja por hoja o página, columna por columna, porque aquí hay muchos productos, solamente utilizamos dos, pero si hubiesen 10, aquí nos aparecerían todos los 10 y las personas que se necesitan. Nos vamos aquí hasta el puro final, aquí está el puro final, aquí ya no hay más información, vea, en la columna D. Y en la columna D nos van a aparecer aquí unos valores. Primero aquí unos valores y aquí nos va a decir unas horas faltantes o horas ociosas. Horas faltantes o minutos faltantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí nos va a decir, ¿le falta gente o le sobra gente? Es aquí donde lo vamos a saber al final. Solo allá escribimos uno con los tiempos y aquí y las cantidades que se van a elaborar. Él le hace los cálculos y le dice, una sola persona le falta, mire señor. Con una sola persona vamos a tener, si nos da negativo, quiere decir que nos hace falta gente porque negativo significa que tendríamos que utilizar tiempo extra. Una sola persona no alcanza. Le harían falta 1063 horas. Hacen falta 44 horas por día. Hacen falta 2658 minutos por día por empleado. Entonces dice uno, pues una persona, sí, no va a ser capaz de hacer todo. Entonces, como aquí me falta, aquí me dice que me falta, y el negativo es que tendría que contratar horas extras y eso sale muy costoso. Entonces, no, me toca colocarle más personas. Entonces, devolvámonos al comienzo. Vámonos aquí al comienzo. Oh, listo. ¿Ah? Listo. Entonces, aquí en el comienzo, ¿qué le tenemos que decir? No, señor, una persona no es suficiente. Entonces digo, ya sé que allá me falta mucha gente, pero no sé cuántos más, si dos, tres, cuatro, cinco. Entonces empieza uno aquí a hacer la simulación. ¿Qué pasaría entonces si no es uno, sino cuatro? Pongámosle cuatro, a ver, le cambiamos de uno a cuatro y vámonos nuevamente allá al final a ver qué pasa. Nos vamos aquí, al final, ahí estamos en el final.
¿Y aquí qué pasó con 4? Vea, ya se disminuyeron, las horas extras eran ciento y pico de millones, ya son 88, ya no son 500 horas faltantes, ya no son 60, sino 5 horas, son 300 minutos y ya no 1000. Si todavía sigue haciendo falta, aquí el negativo está en el costo, hay que contratar extras, o sea, todavía falta gente. Entonces devolvámonos otra vez al inicio. Y voy a pasarme ahora como para que veamos. Digo, no, entonces aquí estoy todavía muy lejos. 4 es todavía muy poco. Entonces voy a contratar 8, el doble. 8, le colocamos 8 y vamos a mirar allá a ver qué pasó. Vamos a mirar allá a ver qué pasó. A ver si esto. Listo, ahí estamos ya al final. Y con 8, vea, ya se convirtió esto en positivo. Ya lo que era negativo de costo, que no es que sea malo, se nos convirtió en positivo. Ya donde decía faltante, apareció 0. Faltante en minuto, 0. Día faltante, 0. Ya no necesita gente, pero aquí hay un problema. Ahora nos sobra horas ociosas y estos 50 millones de pesos que están escritos aquí arriba, está en el título. Cada vez que ustedes vean una cifra, revisen arriba el título. ¿Qué es eso? Aquí nos dice que el costo del tiempo ocioso lo va a poner como positivo, porque está un valor que no está entre paréntesis. Y el costo de tiempo extra lo va a poner entre paréntesis, o sea, negativo. Quiere decir que estos dos negativos al comienzo son tiempo extra. ¿Y qué significa tiempo extra? Que falta gente. ¿Y qué significa cuando es positivo? Que es costo ocioso, no falta gente, que le sobra gente. Entonces, esto es un costo adicional. Contratar 8 personas para ensamblar sillas y atriles le va a sobrar gente y le va a costar a la empresa casi 51 millones de pesos. Ahí está la gente perdiendo el tiempo. Le sobran 35, ¿estos qué son? Minutos, horas por mes por empleado, imagínense. Sobra un poco, ¿no? de tiempo. 35 horas cada uno de los empleados y son 8, entonces sobra un poco, ¿no? de tiempo y por eso es un costo ahí que está incurriendo la empresa que no tiene justificación. Entonces 8 fue demasiado, entonces me devuelvo y digo, no, entonces 8 no, entonces contratemos menos, 7, 7 y volvemos a revisar allá a ver con 7 qué pasa. Nos vamos aquí con 7 y con 7 tenemos que ya se nos bajó el costo ocioso de 50 a 16 millones, pero aún así nos siguen sobrando 12 horas por mes y por empleado. Dice, sí, ya no nos falta gente, estamos sobrados con gente, pero tenemos un costo, tenemos aquí 16 millones de costo que no se justifican. Entonces bajémosle otro más, pongámoslo en 6, 6 ensambladores y volvemos a revisar allá a ver qué pasaría con 6. Y miramos aquí con 6. Y con 6, ¿qué sucedió? Ya volvió a darnos otra vez negativo. Ya no nos dio positivo. Y negativo es que hay que contratar gente. Pero entonces ya nos aparece ocioso 0, que faltan 0,72 y faltan 43 minutos. Ah, pero bueno, eso ya es muy poquito. Esto que falta ya es muy poco, porque si contrato otro, vieron que nos está dando ya tiempo ocioso. Entonces, es conveniente que aquí, cuando ustedes empiecen allá a contratar qué cantidad de personas, que aquí no nos quede esto como positivo, sino nos quede negativo. No negativo muy alto. ¿Y cómo sabemos si es negativo alto? Pues aquí los minutos nos van a decir, o las horas, cuántas horas faltan por día, por empleado. Pero él automáticamente no nos vamos a preocupar. Ah, bueno, entonces dirán ustedes aquí, pero estos ensambladores les sobra. Mire, aquí estamos con tiempo ocioso en los ayudantes, perdón. Vámonos a los ayudantes. ¿Cuántas personas contratamos de ayudante? Dos ayudantes. Si contratamos una en ayudantes para disminuirle allá la carga, que no nos quede tan, tan pesado, con uno, con uno que contratemos, nos van a hacer falta muchos minutos. Miren, van a faltar casi 430 minutos por día. Faltan muchas personas. Y cuando nos faltan muchas, pues él las va a contratar después a destajo, ya les voy a mostrar. Entonces, no, tratemos de que de aquí los minutos que nos queden faltantes, así esto no sea negativo, sabemos que no es malo. Negativo es que necesitamos contratar a destajo, por tarea, ya no tiempo fijo porque nos va a sobrar gente. Entonces, estos minutos faltantes que no sean muchos, porque entonces necesitaría mucha gente contratada a destajo, es decir, por tarea, y eso es riesgoso. Pero entonces, listo. Vamos a mirar los 3 primeros a ver qué sucedió.
Nos hace falta gente, nos falta gente. Estos son el ebanista, este es ¿quién es? El pintor, el ensamblador y los ayudantes. El que ensambla, el que pinta, el que ensambla, el que pinta, el ayudante, el que ensambla, perdón, el carpintero o ebanista, el pintor, el que ensambla y los ayudantes. Los tres primeros no requieren mucho tiempo, no hacen falta mucho tiempo. Entonces, estas personas que hacen falta aquí en los tres primeros, él automáticamente aquí en la siguiente hoja, personal por tareas, aquí vamos a entrar, aquí ya entonces contrató, dijo, aquí como a usted le faltan allá, ebanistas, pintor y ensamblador, le voy a contratar uno, uno y uno y le voy a pagar para que me haga la producción que le falta. Mire, y aquí está qué cantidad le hace falta, cuántas sillas hacen falta producir, porque allá le hicieron falta. Y le voy a pagar cada silla a un costo. Él determina aquí el costo, ya con la estructura que tenemos ahí de la materia prima y del costo de estas personas, perdón, del costo de la mano de obra, que le íbamos a pagar al ebanista 2 millones y pico, tantos salarios, al ayudante solo salario mínimo, entonces él aquí determinó cuánto le iba a pagar a cada uno. Entonces, de acuerdo con la cantidad de personas que nos sobren o que nos falten, él contrata aquí de inmediato. Voy a ponerlo aquí complicado para que lo vean ustedes. Sí, en el primer caso, aquí hubiésemos dicho un solo ensamblador, no seis, que es donde más se necesita por el tiempo. Uno solo, que ya miramos que con uno solo, ¿qué sucede con uno solo? Que nos hace falta muchísima producción. Uno solo faltan 192 millones de costo, faltan como 2000 minutos. Eso es muchísimo. Entonces él automáticamente dice personal por tareas, necesito aquí cinco, vean, eran seis. Contrata uno allá fijo y aquí contrata por tarea cinco. Pero eso tampoco es, esto no es bueno porque por tarea o a destajo, que de pronto es más económico, es de mayor riesgo, porque es pensar que le voy a pagar a esa persona para que me ensamble unas sillas y unos atriles. Y como no tiene un contrato conmigo fijo de que venga todos los días, sino es el cana es por tarea, a veces viene, a veces no viene, y lo que le interesa es que le paguen las sillas, pero entonces nos queda mal porque nosotros tenemos que cumplir con una producción, con unos clientes. Entonces, hoy no vino, miércoles, y me faltó gente y entonces quedamos sin la producción. Por eso es bueno tenerlo allá fijo, mejor que dejarlo aquí por tarea. Entonces, por eso cuanto menos nos quede aquí por tarea, mejor, sin que nos pasemos acá de esta producción inicial. Entonces aquí dejemos los seis. Seis que teníamos y aquí dejamos dos. Y en el último nos vamos a pasar. Ya lo miramos, ¿no es cierto? Aquí en el último volvemos a revisar. Nos pasamos, es decir, estamos como sobrados. Le va a sobrar tiempo. A los ayudantes les van a sobrar, pero no es un tiempo exagerado. Y son 2.500.000 de costo adicional en el año. Eso no es exagerado. Preferible que tengamos un costico ahí de 2.500.000 en el año que si lo dividimos entre 12 meses son como de a 250.000 mensuales, o sea, un poquito menos, son como 200.000 mensuales. No es una cifra muy exagerada. Son 10 minutos por hora, por 10 horas ociosas al mes que le sobran a cada empleado. Eso no es un costo adicional, que no es un costo exagerado, pero sí, si lo dejamos poquito, lo tendríamos que contratar por tareas y es un riesgo de que esa persona y sobre todo un ayudante no venga. Hoy hubo partido, entonces mañana no viene. Bueno, entonces así. Entonces es mejor asegurar las cosas. Entonces, aquí, ¿qué nos va a suceder? Que los que hacen falta, tiempo faltante aquí. Cuando pase aquí de 15 minutos esto, él automáticamente dice, pasaron 15 minutos, le toca contratar otro. Si le falta menos de 15 minutos por día, simplemente le vamos a pagar unas horas extras a esas personas para que terminen la producción y no necesitamos contratar personal adicional. Yo lo dejé como 15 minutos, pensando que era un tiempo mínimo, no es un tiempo exagerado. Pasando de 15 minutos ya se complica la producción, entonces ya necesita contratar a alguien más. Y como no le estamos contratando aquí fija, él automáticamente aquí en personal por tareas contrató los tres primeros. Vean, contrató el ebanista, que hizo falta ya, contrató el pintor, que hizo falta ya, y contrató el ensamblador. Aquí el ayudante me dijo que no requería. Me dice, no requiere personal, no sabemos de quién, del último que estaba aquí contratado, del último que teníamos aquí contratado, que era el ayudante. Entonces contrató a los tres primeros porque allá nos hacían falta minutos. Ebanista, pintor y ensamblador. El cuarto dijo que cero.
Aquí está el costo del último, pero no le vamos a colocar costo porque ellos están antes sobrados, pasaron de un exceso de producción. Esto mismo, entonces se repite, esto es el primer año, se repite aquí en el segundo año, las mismas cantidades de personas, pero también revisemos. ¿Por qué? Porque ya en el segundo año cambia. ¿Qué cambia? No las cantidades de personas, cambia la producción. Entonces es muy seguro, pero mire, como la producción está aumentando, vea lo que va a suceder. Ya el costo de los ayudantes, que contratamos 2 ayudantes, y en el primer año ese costo adicional ocioso era de 2.500.000, en el segundo año se reduce a 1.500.000. ¿Por qué? Porque ya tienen más producción que hacer, entonces ya menos tiempo ocioso les va a sobrar. En el tercer año, el 1.500.000 se convierte ya en 118.000 pesos, porque tuvieron que hacer más producción, menos tiempo ocioso. En el cuarto año, aquí estamos bajando. En el cuarto año ya no les sobró tiempo, antes les hizo falta. Y aquí hizo falta tiempo ocioso, pero 8 minutos les hicieron falta. Como aquí al final nos dio 8 minutos por día, en el cuarto año, vamos a mirar personal por tareas, en el cuarto año todavía no contrata, queda en cero, está contratando ebanista, pintor y ensamblador. Cuarto año, vean, no apareció, apareció en cero el ayudante, porque no se pasó de 8 minutos. Y en el quinto año tampoco se pasó de 8 minutos y también ya nos quedó negativo. Es decir, hizo falta. Entonces, como faltan 8 minutos, le decimos a los ayudantes, oiga, quédese 8 minuticos más o tantas horas en el día o en el mes, terminen la producción y le pagamos unas horas extras y no contratamos un personaje adicional. Entonces, como para saber hasta dónde podemos llegar, porque ese es uno de los temas álgidos en las empresas, cuántas personas se contratan. Entonces no tienen ni idea, contratan y después dicen, uy, se nos fue la mano. Uno ya por experiencia dice, no, es que ya sé que me toca contratar siempre 3, 4, no sé cuántas, pero al comienzo, ¿cuántas? Entonces aquí está diciéndonos cuántas vamos a contratar. Vamos a dejar por hoy acá, entonces ahí vamos diligenciando la hojita. Ya hicimos 4 hojitas, la del número de productos, la de los insumos, la del personal directo y personal por tareas. Esto para cuando es producción. Bueno, cuando es comercialización, cuando es comprar y vender, personal directo. Personal directo no es gerente, no es nada de eso, no es vendedor, nada. Entonces esa es la labor de comercialización. Entonces, ¿qué? Tengo una ferretería, compro y vendo productos de ferretería. Entonces, personal vinculado sería la persona de la bodega. Entonces sería el bodeguero, el almacenista y los ayudantes de la bodega, no los vendedores de mostrador. No, esos no son personal directo, esos van en otro lado. Eso sería en una actividad comercial. Entonces, las personas que manejan el inventario, los que controlan el almacén o la bodega de lo que estoy comprando y vendiendo, comercialización. Producción, los que lo hacen. Y aquí no está ni gerente, ni contador, ni secretaria. Eso van más allá. Y si hacen un servicio, las personas que hacen el servicio de seguro, es la persona que hace la póliza, que es una secretaria. Entonces, secretaria que elabora la póliza del seguro. Si es en un servicio médico, pues aquí sería el médico cirujano, el médico auxiliar, el anestesiólogo, la enfermera, las personas que están ahí, el de la camilla, las personas que están directamente en la cirugía. No la niña de recepción, no la persona que está allá en el cuarto, no, esas no. Los que están en el servicio. Entonces, cada uno va teniendo su puesto, su posición, de acuerdo si es un costo, si es un gasto, y ahí lo vamos implementando. ¿Ok? No olviden entonces ir haciendo en los otros productos, ya tienen calificados los que han entregado para que no se les califique sobre nota inferior, han tenido el tiempo suficiente, los productos están ya en video, los tienen ustedes para que lo repasen, las pautas para que cumplan las pautas que se les dan a cada producto, las pueden ir haciendo desde ya, si quieren hacer los 5, ya los pueden ir haciendo, ya está. Los videos se explicó y están las pautas para que no se dejen coger la noche y se les califique sobre una nota inferior. Es cuestión de uno organizarse y ponerse más al orden con los temas. ¿Listos? Nos veremos creo que en 15 días. La otra semana no tenemos actividad. Buenas noches y que Profesor, muchas descansen. gracias. Un Bueno, que saludo estén a muy bien. todos. Buenas Gracias. noches. Bueno, que estén muy bien.